Dios los bendiga, hermanos. Como siempre, sean bienvenidos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús, les doy la bienvenida. Gracias por conectarse en este momento y después los que se conecten, ruego a Dios que derrame bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Una enseñanza más y es un privilegio de parte de Dios a nuestras vidas. A mí primeramente, en el sentido de que pone el querer como el hacer. Y me siento contento siempre de hacerlo, porque la palabra de Dios es una semilla que debemos de sembrar todos. Donde quiera que nosotros andemos, debemos de dar la palabra para que el Señor, esa semilla que nosotros sembremos, Él haga germinar y que en su tiempo dé frutos. A veces nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero el Señor tiene su tiempo, así como Él hizo con cada uno de nosotros, que llegó el tiempo en que reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos y venimos a los pies del Señor. Y ese es el propósito de estas enseñanzas, de esta palabra, para que todo aquel que la escuche, reflexione, aprenda y sienta de parte de Dios ese deseo de buscarlo y de conocerlo. Todos los beneficios que el Señor tiene para nuestras vidas es totalmente salvación, sanidad, fortaleza, consolación, guianza, porque Él dirige nuestros pasos cuando nosotros le damos la voluntad a Él. Ese es el propósito. Como dice el diseño que ven ustedes en este podio, que el Señor le dio este diseño a mi hijo Carlos y él lo puso con el texto bíblico y dice el Señor: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el primer versículo, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bendito el Señor. Él es la puerta y la puerta está abierta hasta el día de ahora. Puesto que mientras que la muerte física no viene a nuestras vidas y el Señor no se haga presente en los cielos a recoger su novia, tenemos la oportunidad, todos, porque el mismo Señor dijo que de tal manera amó Él al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo, con el respeto del Señor, lo digo, muy común y que casi todos nosotros lo conocemos, pero muchas veces no meditamos en la profundidad de estas palabras, en el amor del Señor Jesús que está detrás de esta palabra. Desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía ese plan de salvación para cada uno de nosotros. Y Él nos conoce, y nos conoce por su nombre, dice el Señor. A cada uno nos conoce por nuestro nombre el Señor. La misma palabra dice que no hay una estrella que no hay en el cielo que el Señor no le conozca el nombre. Bendito sea el Señor. Es la sabiduría, el poder, el amor de nuestro Señor hacia sus hijos. Pero tenemos que dar ese paso de fe, y bienaventurados somos aquellos que ya dimos ese paso. Pero hay millones todavía que no han dado ese paso de fe para poder salvarse de esa condenación eterna que está y que todos lo sabemos,
pero tenemos que escudriñar la palabra para que podamos entender directamente de la boca de Dios lo que está preparado, tanto para aquellos que hayan aceptado al Señor como para los que no lo hayan aceptado. Entonces, si nosotros dudamos del hombre y de lo que el hombre enseña y de lo que el hombre predica, entonces vayamos nosotros directamente a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, y encontraremos la verdad. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no solamente para aquellos que no conocen al Señor, sino para nosotros que ya estamos en el camino. No debemos de descuidarnos ni un instante para buscar a Dios de la manera que sea. El Señor dice en el libro de Job que de 1000 maneras habla Dios al mundo, pero el hombre no entiende. Eso es lo que dice la palabra, y es la verdad, porque muchas veces por nuestra concupiscencia, por nuestra iniquidad o por nuestra indiferencia, no buscamos responsablemente al Señor, que es el beneficio de nosotros, es para beneficio nuestro, es para que nosotros, después de la muerte, resucitemos en Cristo Jesús para vivir con Él eternamente en esas calles de oro, en ese mar de cristal, en ese reino celestial que el Señor tiene preparado y que nos lo explica a través de la palabra. Es la única manera que podemos conocer a nuestro Señor, teniendo ese amor y ese deseo y ese anhelo de conocerlo. Bendito sea el Señor. Pero el tema de esta mañana es la continuación de la enseñanza del martes, y como lo dije en ese momento, la pregunta es: ¿soy o somos buenos hijos delante de Dios? Expliqué que son 2 puntos. Uno, como padres terrenales, como hijos de sangre, el respeto y la reverencia que tenemos hacia nuestros padres de sangre, y también como padres celestial, como hijos delante de nuestro Padre Celestial, espiritualmente hablando, cómo nos comportamos. También expliqué que esta enseñanza es dedicada a los jóvenes, pero cuando se habla de los jóvenes tiene que involucrarse los padres, porque es algo que no se puede dejar a un lado, porque tanto los padres como los hijos tienen que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que el núcleo familiar, así como el esposo y la esposa, o los padres y los hijos, estén en el mismo sentir, en el mismo espíritu, es un matrimonio hermoso, maravilloso, en donde todos se van a ayudar entre sí y va a ser una familia verdaderamente cristiana. Bendito es el Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en esta mañana, y le vamos a dar a Él la gloria y la honra por todo lo que Él pone en nuestro corazón por hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, el conocimiento, la sabiduría, las riquezas. Todo, Señor, lo que has creado, tú lo hiciste y te pertenece, Señor. Como también nosotros, Padre Santísimo, que nos creaste el 6º día y dijiste que la obra que habías hecho era muy buena. Padre, tú pusiste la sabiduría en nosotros, pusiste el soplo de vida, el Espíritu, Señor, que es por el cual nosotros, Padre Santísimo, podemos comunicarnos contigo. Porque las cosas de la carne son, las cosas del Espíritu son. Señor, que tú estés en medio de nosotros. Tu palabra lo dice, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración, tú estás en medio de ellos, Padre Santo, para conceder la petición por la cual se han unido y están orando y están en el mismo sentir. Tú concedes, Padre Santísimo, y estamos unidos, Señor. Aunque sea por este medio, Padre Santísimo,
Yo no puedo ver a los que estén conectados, pero ellos sí pueden verme a mí. Y hay un vínculo aquí de amor, Señor. Hay un vínculo espiritual, Padre Santísimo, por lo cual me hace decir que nos estamos viendo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, derrama bendiciones hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Proverbios 3, 5, 8 dice, para empezar, y lo leímos en la clase pasada, pero dice la palabra en el nombre del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si nos refugiamos en Dios con todo nuestro corazón y no en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia inteligencia, eso significa que le hemos dado la voluntad a Dios y que nos ponemos en las manos de Él y que todo lo que hagamos sea de hechos o de palabra, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, como Él nos lo recomienda en su palabra, le estamos dando a Él la autoridad que haga su voluntad sobre nuestras vidas. Entonces, si Él nos creó, Él es nuestro Señor y nosotros somos los siervos. Por lo tanto, los siervos obedecen a sus amos, obedecen a Dios. Entonces lo que Dios nos recomienda y nos manda a través de su palabra es lo que nosotros en obediencia tenemos que hacer para agradar a nuestro Señor. Hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no tienen explicación, pero el Señor nos ha dado un don tan poderoso que se llama fe, y que por la fe en Cristo Jesús llamamos a las cosas que no son como que fuesen. Y tenemos la certeza de que las cosas van a ser o son, aunque nosotros no las veamos, pero tenemos la certeza de que en el nombre de nuestro Señor Jesús las cosas van a suceder conforme a su voluntad y no a nuestras exigencias. Porque nosotros como seres humanos exigimos, porque a veces la necesidad aprieta, la necesidad duele, la necesidad que tenemos es del momento y nosotros queremos una respuesta rápida. Pero el Señor tiene su tiempo y nosotros tenemos que aprender aún a sufrir y a padecer, pero nunca olvidarnos de que Dios está en el asunto. Dios está viendo, Él oye el clamor de sus hijos, su ojo está puesto sobre sus hijos. Y eso lo debemos de entender y comprender por fe, y que si la sanidad o si la solución a mi problema no viene, es porque el Señor todavía no ha decidido darme lo que yo necesito, porque Él sabe el momento propicio, el momento justo en lo que Él va a hacer en mi vida. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero mientras tanto, si yo estoy sufriendo o usted está sufriendo, démosle este padecimiento en ofrenda de sacrificio vivo a Dios. Ofrendemos a Dios. No nos quejemos, sino que seamos sobrios, seamos fuertes como buenos soldados y sufrir. Y si vamos a quejarnos, buscamos lo secreto de la recámara y ahí nos confesamos con el Señor y Él va a escuchar. Y la palabra dice que lo busquemos de mañana, y si nosotros lo hacemos, el Señor va a obrar en nosotros. Pero el Señor quiere ver el empeño, quiere ver el ánimo, quiere ver la dedicación de parte de nosotros para lograr las cosas. Sé que hay sufrimiento en los padres por causa de los hijos. Y esto
muchas veces los padres no tenemos el control perfecto para poder solucionarlo, y esto que el tiempo, la época está en contra de nosotros, porque la modernización o la civilización o la tecnología, como le quiera llamar usted, a estas alturas está en muchas ocasiones o en muchas formas en contra de la familia, en contra de los padres. No tienen la autoridad plena para corregir o para dirigir a los hijos como debe de ser. Hablé en la clase pasada conforme a los derechos humanos, que los derechos humanos, si nosotros hacemos un estudio de esto, vamos a ver que en muchas situaciones los derechos humanos son perfectos y están para el beneficio de nosotros mismos, para que se respete nuestro derecho como hombres, como padres, como hijos, como empleados, como seres humanos, como individuos que formamos la ciudadanía de este país. Pero también los derechos humanos le da el derecho a la niña que cometió el error y salió embarazada, le da el derecho de que ella decida abortar a su hijo. Los padres no tienen la autoridad de evitar que se consuma ese pecado, matando a un niño en las entrañas del vientre de una madre. Los derechos humanos le dan la autoridad a esa niña que decida, puesto que es su cuerpo y ella tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Ahí los derechos humanos fallan. Y así puedo mencionar algo otras formas. En las estadísticas son millones y millones de niños que han sido muertos de esa manera. Pero es una de las formas o de los ejemplos que yo puedo poner conforme a los derechos. Pero si nosotros reconocemos al Señor en todos los caminos, Él enderezará nuestra vida. Él dice, Él enderezará nuestras veredas. Eso significa que va a quitar toda piedra de tropiezo, va a quitar todo estorbo, y el Señor va a allanar el camino. Si nosotros le damos la voluntad a Él, si lo reconocemos en todas nuestras acciones, en todos nuestros proyectos diario, cada mañana o cada noche, reconociendo que Él es Dios, que Él es nuestro Padre Celestial y que debemos obedecerle conforme a su palabra y buscar esa santidad que necesitamos para que cuando Él venga nosotros podamos ser transformados y glorificados y santificados, como haciendo el Señor justicia sobre la lucha que hizo usted en su vida, como la lucha que yo hago en mi vida. El Señor va a hacer justicia cuando Él venga y Él va a dar la retribución conforme a la vida que nosotros hayamos llevado cuando ese momento venga. Pero lo reconocemos en todos sus caminos, Él va a quitar todo estorbo. No debemos de creernos de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros somos o de lo que nosotros podemos, o el conocimiento o inclusive de la condición económica bonancible que yo pueda tener. No me debo de creer de eso, porque eso no es sabiduría, porque cualquier cosa, por pequeña o grande que yo tenga, es Dios mismo que me ha bendecido de una manera grande, y sea en conocimiento, sea en economía, sea de la forma que sea, o en salud, yo lo único que tengo que hacer es darle las gracias a Dios, porque todo lo que existe visible e invisible es del Señor, y Él es el que tiene control de todas estas cosas. Él hace como Él quiere, como a Él le place. Yo puedo estar en pobreza y usted puede estar en riqueza, o usted en riquezas o yo en riquezas o usted en pobreza. Esto no tiene nada que ver con las acciones que nosotros hacemos. Es la voluntad de Dios. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Como dije hace un momento, creernos de lo que nosotros podemos o sabemos. No. Todo, dice el Señor,
lo que nosotros podamos hacer, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y si estamos planeando algo hacia el futuro, entonces tenemos que decir primero Dios. Darle siempre la gloria y la honra a Dios en todas las cosas, pequeñas o grandes. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es precisamente, el Señor nos escogió, porque no fue porque fuéramos inteligentes, como siempre todos los predicadores decimos, porque es la verdad, no porque hayamos sido sabios, nosotros corrimos a aceptar al Señor. No fue así, no fue así. Fue ese toque del Espíritu Santo en el llegado momento que el Señor me vio, me escogió y lo hizo igualmente con usted, y usted sintió en su corazón ese quebranto, esas lágrimas que salieron de sus ojos, que creo que son las lágrimas más verdaderas que un hombre y que una mujer pueda derramar cuando siente la presencia del Señor y se quebranta. Entonces, a través de esa acción que el Señor nos hace sentir, entonces somos verdaderamente sinceros y honestos, y esas lágrimas y ese dolor que sentimos es genuino, porque es el Espíritu Santo que está poniendo sus manos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, y de esa manera es como venimos a los pies del Señor, porque de no ser así, sería fácil para todo ser humano venir a los pies del Señor, pero usted y yo sabemos que aún estando ya dentro del cristianismo, dentro del evangelio, considerándonos hijos de Dios, ese adjetivo de hijos de Dios a veces nos queda muy lejos, porque aún conociendo la verdad, le fallamos al Señor y desobedecemos su palabra. Y una de las más comunes, populares o más fáciles como le fallamos al Señor es no amando a nuestro prójimo. Y sabemos que es el segundo y gran mandamiento, y que después de estos dos mandamientos dice el Señor, no hay otro. Y ahí es donde fallamos. No amamos a nuestro prójimo. Vemos la necesidad y somos indiferentes. Vemos la necesidad tanto espiritual, tanto material, tanto física. ¿Cuántas formas de necesidad puede tener el hombre? Pero el hombre pasa inadvertido y tal vez tiene la oportunidad de alargar su brazo y ayudar. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, porque si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos manda a hacer, medicina a nuestro cuerpo, no nos vamos a meter en problemas, no vamos a tener cargos de conciencia, no vamos a tener resentimientos, no vamos a tener rencores, porque el Señor nos da medicina a nuestro cuerpo cuando hacemos la voluntad de Él. Hay paz en nuestro corazón. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, actuamos como cualquier persona común y corriente, sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el amor de Dios, y entonces vamos a actuar, dice el Señor, como seres irracionales. Pero cuando conocemos al Señor y venimos a los pies del Señor, la misma palabra dice que nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Eso significa que el Señor nos quita la venda de los ojos y podemos ver la gloria de Dios a través de que la palabra nos ilumina y el amor de Dios está sobre nosotros, y entonces viene la sabiduría, que es otro don que el Señor nos da, y podemos discernir las cosas, podemos discernir los espíritus, y entonces vamos a andar en luz, porque la palabra es lumbrera en nuestro camino. Y si el Señor es luz y somos hijos de Él, nosotros también tenemos que testificar que somos hijos de Dios, teniendo también luz, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que no lo debemos de tener ahí escondido y que nadie lo vea porque es mío. No, no es así.
El Espíritu Santo que el Señor puso en su corazón y en mi corazón tiene que tener las puertas abiertas como este diseño, que todos miren que usted tiene el Espíritu de Dios y que teniendo el Espíritu de Dios en su corazón y que usted lo muestra. ¿Cómo lo va a mostrar usted? ¿Cómo lo voy a mostrar yo? Pues con los frutos del Espíritu, con tener paciencia, con tener mansedumbre, tener fe, tener paz, tener gozo, tener benignidad, tener piedad, tener amor, tener templanza y muchas cosas, santidad, humildad. Podemos agregar más fruto porque teniendo el Espíritu vamos a ser luz. Eso significa que no debemos de tener escondido el Espíritu Santo. Así como en los templos se hacen cultos todos los días, pero se hacen cultos con los mismos cristianos y nos alimentamos, amén. Pero, ¿qué sale de ahí? ¿Qué sale de allí? ¿Cuál es la publicación? ¿Qué es? Bendigo a nuestro Señor y bendigo a los ministros que tienen un buen grupo de personas que evangelizan y están constantemente evangelizando. No importa que estos que evangelizan no vengan al templo donde ellos pertenecen, no, la palabra se tiene que dar. Se tiene que dar, y si las personas que evangelizan van a otro templo, gloria a Dios, lo importante es para el Señor que las almas se salven. En los púlpitos casi no se habla de la salvación de las almas que necesitan de Dios, que vengan a los pies del Señor, que conozcan su palabra, que les demos la palabra con denuedo. Casi no se habla. Se hablan de otras cosas para beneficio de nosotros mismos, pero no estamos dispuestos ni pensando en cómo dar de gracia lo que hemos dado de gracia. Cada uno de nosotros, no estoy hablando de ningún ministerio, ni estoy hablando de ninguna persona, sino que estoy hablando de la palabra de Dios y la responsabilidad que Él pone en nuestros corazones para que nosotros hagamos la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una gran comisión y lo leemos en San Mateo 28 y usted lo sabe, lo que dijo el Señor, que vayamos y prediquemos la palabra. Bendito sea el Señor. Es de dar gracia a lo que recibimos de gracia. Estando nosotros instruidos, y que esto es fundamental, también es fundamental, es lo fundamental de toda relación, de toda actitud y de todo pensamiento buscando al Señor. Si hacemos esto nos irá bien y en el crecimiento o en el proceso sufriremos menos. Nuestro Señor derramará bendición y nos transformará según su voluntad a ser mejores personas. Nuestra manera de hablar, dice la palabra, que tienen que ser himnos, cántico nuevo. Bendito sea el Señor. Es de la manera que los cristianos, porque hablan de la palabra y se gozan hablando de la palabra del Señor. Casi todos los jóvenes y adultos, y lo voy a volver a mencionar, sentimos la presión de querer ser aceptados por los demás o por una persona en particular, y empezamos a hacer cosas para impresionar y a veces exageramos y nos volvemos otras personas que no somos. Y esto puede inducirnos a hacer algo equivocado por querer ser aceptado. Me acuerdo cuando yo estudié, cuando estaba en el colegio, decía el maestro, todo aquel que no puede sobresalir en lo bueno, busca por sobresalir en lo malo. Pero el asunto es que quiere llamar la atención, que todos se fijen en él. Y verdaderamente esto tiene sentido. Porque cuando los jóvenes no son aceptados por las cosas buenas y a nadie les interesan, ni a veces los padres los incentivan diciéndole qué bonito lo que hiciste, qué bueno que pasó eso, dónde lo aprendiste, tú eres sabio, tú eres inteligente, estoy orgulloso de lo que has hecho. Muchas veces nos olvidamos de esas palabras que animan, que fortifican, y entonces ellos se sienten que están solos.
Entonces viene una rebeldía y empiezan a hacer cosas malas, y entonces sí, las cosas malas sí las vemos, pero no vemos las cosas buenas. Debemos de poner atención. Y lo dije y lo vuelvo a repetir. Por cualquier motivo nosotros nos descuidamos de nuestros hijos y no le ponemos atención, sean que están pequeños o sea que estén grandes, no le ponemos la atención que deberíamos de ponerle. Y eso significa que el niño o el joven se siente solo. Entonces, cuando viene el problema del joven, si está en su adolescencia o si ya pasó de ahí, busca el consejo fuera, o como decimos en la calle. Y entonces, ¿quién le va a poder aconsejar y corregirlo debidamente conforme a la palabra o conforme a los valores morales? Nada más que sus padres, pero sus padres no le están dando la atención. Esto es muy importante, porque ellos no se sienten aceptados, y aún dentro de su misma familia, cuando alguien trata de ser diferente o cambiar su personalidad, nos volvemos impostores de nosotros mismos, pues confundimos nuestra propia identidad y de tal manera que ya no sabemos cómo actuar, pues también la mentira va acompañada en esta actitud. Cuando nosotros queremos mostrarle a los demás lo que no somos, esta es una equivocación grande. No debemos de hacerlo. Nosotros tenemos una identidad y tenemos que mostrar nuestra identidad tal como somos. Nuestro carácter, nuestra personalidad. Y si acaso nuestro carácter o nuestra personalidad no van de acorde con la decencia, de acorde con la buena educación, entonces tenemos una responsabilidad de ir cambiando y quitando todas esas cosas que no caen bien a los demás ni a nadie. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, y más si nosotros conocemos la palabra, nuestro carácter tiene que ser diferente. Por eso dice el Señor que somos nueva criatura, y no podemos nosotros vivir dentro ya del Evangelio con todas las cosas feas, costumbres y hábitos malos que teníamos cuando no conocíamos al Señor, y ahora estando en el Señor seguimos con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, con las mismas ideologías que al Señor no le agradan. Entonces, ¿cuál es el cambio que ha habido en mi vida? ¿La palabra no está haciendo efecto en mí? ¿O qué es lo que está pasando? No he comprendido. Y el Señor dice, tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y este era maestro. Entonces no significa que nosotros que ya conocemos la palabra no pueda venir esta situación en nuestras vidas, porque no cambiamos, porque tenemos esas malas costumbres, esos malos hábitos. Todo eso ya no debe de ser, porque somos nueva criatura, si decimos que estamos en Cristo. Entonces, cambiamos nuestra actitud y mentimos para quedar bien con los demás. Y muchas veces la mentira, y puedo forjar un proverbio de que el que miente tiene que tener muchas mentiras preparadas para respaldar la primera mentira que dijo. Y eso es así. Mentimos en algo y después, como que nos quieren descubrir la mentira, ponemos otra mentira para evitar que se descubra la verdad. Y así vamos de mentira en mentira, y al final no hallamos para dónde agarrar, porque ya no hay mentira. Estamos totalmente descubiertos, y entonces viene la vergüenza. Y obligadamente vamos a tener que decir, sí, es cierto, mentí, pero es la verdad. Para no vernos en ese problema, no mintamos, seamos sinceros mejor, y no importa la consecuencia que podamos tener, pero mejor seamos sinceros. La honestidad tiene su recompensa. Y todas estas palabras, aunque
son para nosotros los adultos, también son para los jóvenes, y es necesario que ellos tengan esas ideas. Las concesiones que ellos pueden hacer, y la concesión es ceder de mi propia voluntad algo para que yo sea aceptado. Pero muchas veces las concesiones es como un trato que yo te doy, pero tú me vas a dar. Esa es una concesión, y muchas veces la persona que está más interesada en el asunto, por decirlo así, es la que va a tener que dar más en la concesión, con tal de lograr el propósito, con tal de lograr lo que quiere, va a tener que dar el doble a aquella persona para que aquella persona le ceda lo que éste necesita. Casi nunca las concesiones son equitativas. Siempre hay uno que se aprovecha de la necesidad del otro en la concesión para poder que la persona supla lo que necesita. Desafortunadamente es la condición humana, pero nosotros ya no somos de este mundo, dice el Señor. Y eso quiere decir que nosotros vamos a actuar con justicia. Por eso el Señor nos llama justos, porque no vamos a aprovecharnos de la debilidad de nadie, ni vamos a aprovecharnos de la necesidad de nadie. Nosotros vamos aún lo que tenemos, lo tenemos que dar en el nombre del Señor. Y el Señor va a suplir, porque es el problema. Decimos que tenemos fe, pero si yo doy esto me voy a quedar sin nada. Entonces no estoy usando la fe. Si voy a dar y hacer algo en el cual yo me voy a desprender y no voy a tener más esto, tengo que tener la fe que lo estoy haciendo en el nombre de Jesús y que el Señor va a suplir de alguna manera lo que yo estoy cediendo. Bendito sea el Señor. No tratemos de ser diferentes o cambiar nuestra personalidad, porque nos volvemos impostores, ¿no? O en otras palabras, mentirosos, más francamente. Impostores somos mentirosos, no somos lo que presentamos. Y esto, Dios lo ve, Dios no puede ser burlado. Yo puedo burlarlo a usted, yo puedo burlar a mi pastor, yo puedo burlar a la congregación, yo puedo burlar a mi familia, a mi esposa, a quien quiera, yo puedo burlar, tenemos esa habilidad. Y cuando se practica, somos profesionales en la actuación. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y como cristianos, nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Señor. Entonces, debemos de pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cómo estamos cuidando nosotros a nuestros hijos, cómo lo estamos instruyendo. Esa es una responsabilidad que tengo yo como padre delante de Dios, cómo le estoy instruyendo a mis hijos. Aún es fácil cuando los niños son pequeños, porque eso lo dice la palabra, porque ellos están asimilando todo lo de los padres, ellos lo aprenden. Y para los niños, los padres son sus héroes, son los que nunca mienten, son los que tienen la verdad. Entonces allí es cuando el padre tiene que aprovechar que los niños están pequeños, las niñas están pequeñas, para enseñarle la palabra, enseñarle los valores morales y que sean niños educados. Porque, lo repito, es su niño o su niña pide las cosas por favor. Sus niños piden permiso cuando van a pasar en medio de adultos, dan las gracias cuando se les entrega algo. ¿Usted les ha enseñado a ser educados? ¿A no ser tímidos? ¿De esconderse cuando ven a un adulto? Hay niños que cuando usted saluda al papá, el niño se va hacia atrás del papá y se esconde detrás de él. Entonces, eso es un reflejo, una muestra de que usted no está haciendo bien el trabajo. Y usted sabe esa acción.
Usted saluda al padre, saluda a la madre y quiere saludar al niño y el niño solo se agacha y como que ya va a llorar. ¿Qué es la enseñanza que le estamos dando a ese niño? Sí, es una responsabilidad que tengo con Dios y enseñar a mi hijo a quitarle cualquier complejo de inferioridad que pueda tener. Las madres son más responsables porque pasan más tiempo que el padre para enseñar a sus hijos a que sean libres, que sean activos, que puedan hasta inclusive conversar con un adulto. Enseñarle desde pequeñitos a ser independientes, a no hacerles todo lo que quieren, se lo van a hacer y ellos pueden hacer las cosas, pero usted los ama, ahí puedo decir demasiado. Ámelo, pero no demasiado, porque cuando amamos demasiado es que nos pasamos del límite de amor que podemos tener sobre una persona. Entonces, amemos a nuestros hijos, enseñémosles los valores morales, enseñémosles la palabra de Dios, y esto va a hacer que ese niño, en donde quiera que esté, las personas van a notar la educación que tiene ese niño, y eso refleja lo que el trabajo que usted ha hecho en ellos. Pero si ya son grandes los niños, como si nosotros venimos a los pies del Señor ya adultos, y ya adultos empezamos a aprender todo lo que la Biblia dice, todavía es tiempo. Todavía es tiempo porque el amor, el ejemplo, la dedicación de los padres hacia los hijos hacen que los hijos amen a los padres y por lo tanto van a ser obedientes a la palabra de los padres. Pero tenemos que hacerlo. Una pregunta, ¿eres tú de la nueva era? Porque la nueva era se formó hace muchos años atrás, en donde los nombres de las cosas cambiaron y se les dio otro nombre para evitar ser francos en las cosas. Y esto tiene que ver con el noviazgo. Hay una frase que usted la conoce: novio o novia con derecho. ¿Qué es eso? Esa es una frase diabólica. Diabólica. O son amigos con derecho. Usted sabe qué significan esas frases. ¿Por qué no somos sinceros y francos? ¿Por qué no le llamamos como son? Las palabras correctas, pero queremos ocultar la verdad, la etimología de la palabra, el origen de la palabra y muchas cosas. Y yo lo pongo eso como un ejemplo. Los mayores, jóvenes mayores, si nosotros los padres no les damos la educación, estos jóvenes mayores que no tienen a Dios van a aconsejar a nuestros hijos y les van a decir que el sexo es maravilloso y que no hay ningún problema, que lo puede hacer y que si no lo hace no es hombre y que hay un montón de formas de cómo evitar un embarazo y que los padres no se dieron cuenta y van a recibir miles de consejos en contra de la moralidad, en contra de la familia, en contra de el Señor, en contra de la iglesia, porque aún dentro de las iglesias se mira tanta cosa que por la misericordia de Dios, pues no hay otra cosa para los ministros más que poner disciplina y que las cosas continúen y viene la consejería, bendito sea el Señor, pero se supone que esto ya no debe de pasar dentro de la casa de Dios porque ya somos nuevas criaturas, pero seguimos siempre como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, eran beneficiados. Todo les abundaba cuando obedecían al Señor, pero de repente empezaban a dejar el camino de la verdad y empezaban ya los problemas dentro del pueblo de Dios. Y verdaderamente todavía estamos en la mayoría en esa situación. Bendito sea el Señor.
En Efesios 5, 6, 10 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a que deben de ser diferentes, porque muchas veces ellos se ufanan de ser diferentes, dicen que son originales porque se visten diferente, porque el corte del cabello es estrafalario, oyen música estridente, su modo de hablar la cambian y hasta su modo de caminar, hasta se maquillan. Y el Señor dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y todo esto sucede. ¿Y los padres dónde están? Es la otra pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con nuestros hijos? Ok, se están arreglando las cejas, haciendo que luzcan las cejas como lucen en las mujeres. A estas alturas, yo hablando de eso, cualquiera de ustedes que escuche va a decir, el hermano, qué exagerado. Porque esa es otra de las palabras. Cuando un ministro de Dios habla con la verdad, está fuera de contexto. Es exagerado, es legalista. No, yo ni soy exagerado, ni soy legalista. Yo soy una persona, un ministro que tengo conocimiento y que tengo misericordia y que comprendo las cosas y que no juzgo. Trato la manera de ayudar, de aconsejar, puesto que soy consejero. Entonces, no me escandalizo de todas estas cosas, pero tengo que enseñarlo. Esa es una cosa muy diferente, tengo que enseñarlo. ¿Por qué yo me voy a maquillar? ¿Por qué yo me voy a depilar, si es que así se dicen, las cejas, y hacer cosas? ¿Con qué propósito? No seáis pues partícipes con ellos. Lo que el mundo hace, el Señor dice que no andemos conforme a las corrientes de este mundo. Joven, el Señor lo ha hecho. La palabra lo hace a usted ser de hermoso parecer y de bella presencia. ¿Qué es lo que lo hace a usted ser hermoso? ¿Qué es lo que lo hace a usted, varón, tener bella presencia? La obediencia a la palabra de Dios y no contaminarse con las cosas del mundo, porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos y de la carne, lo único que van a hacer en su vida es darle una sorpresa y truncar sus proyectos, truncar su vida, porque va a tener un libertinaje en el aspecto de noviazgo y a tener una relación íntima fuera del matrimonio y fuera de edad, porque quizás usted como joven todavía depende de sus padres y por lo tanto, ¿cómo es que usted va a adquirir una experiencia o una responsabilidad de mujer si ni siquiera ha terminado sus estudios? ¿Qué le espera a usted, joven, si usted desobedece la palabra de Dios, entra en las corrientes de este mundo? Los propósitos y los proyectos que el Señor tiene para su vida quedan truncados y ahora usted va a vivir la vida que usted escogió, no la que Dios tenía para usted. Y esto, usted va a salir adelante. Amén. Se van a dejar los estudios, se va a dejar quizás hasta el hogar y los dos van a tener que trabajar. Y esto si en el llegado caso que ustedes sean menores de edad, pero ¿qué pasa si usted es mayor de edad que la muchacha? Ahí viene otra situación más dura para su vida, porque entonces va a haber cárcel para usted y ¿para qué hablar de los demás que puede venir? Pero estamos a tiempo, por eso son estas enseñanzas para hablar de lo que es la verdad. Todo esto viene a la vida y lo peor, la vergüenza es que esto es común en el mundo. Nadie se va a fijar en eso. Es lo que hacen todos allá afuera en el mundo. Pero usted está bajo una autoridad que es Cristo Jesús y entonces esto va a ser una cosa muy diferente
una vergüenza muy diferente y que verdaderamente no es recomendable, por supuesto, para nadie. Entonces tenemos que no participar con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante de Dios. El buen ejemplo de los padres y la instrucción constante ayudará mucho al buen desarrollo de los jóvenes. La palabra de Dios tiene poder para que nuestros hijos comprendan que hay que saber esperar y que para todo hay tiempo, como dice en Eclesiastés. En la mayoría de los casos, los padres son culpables de no dejar que los hijos crezcan y actúen conforme a su edad, pues les proporcionan instrucciones y herramientas fuera de su edad. Y los niños se vuelven jóvenes y los jóvenes adultos, por ejemplo, permitiéndoles que a su temprana edad ir a fiestas o eventos sociales y que no importa la hora de regresar a casa. Son niños y tienen celulares, su vestidura y su maquillaje fuera de tiempo. Los padres permiten noviazgos prematuros y ellos crecerán como adultos y haciendo cosas de adultos siendo menores de edad. Porque los padres permiten que sus hijos vivan tiempos prematuros o tiempos futuros, no habiendo llegado conforme a su edad a los hechos que ellos tienen. Se mencionan los celulares, pero los niños no son supervisados por los padres si tienen celulares, ellos pueden buscar. Los niños son más inteligentes, más sabios que los adultos. Tenemos que supervisar, no digo que sea malo, porque con eso hay una ayuda. Usted trabajando, una emergencia, usted está en el momento recibiendo la noticia y usted puede actuar a tiempo, pero tienen que ser supervisados. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No empujemos a nuestros hijos a que vivan tiempos que no les corresponden. Nosotros mismos permitimos. Ellos, con todo lo que ven en las escuelas y con los demás niños, con los demás jóvenes, ellos se dan cuenta que están arcaicos, que son antiguos y que no están, perdone la palabra, a la onda. Entonces ahí es donde ellos empiezan a sufrir, empiezan a no entender por qué ellos tienen que ser diferentes. Pero ahí está el consejo y la atención de los padres para dar el soporte a sus hijos para que entiendan y comprendan cuál es la situación. Son dos mundos diferentes, el mundo sin Dios y el mundo en Dios. Y esto tenemos que enseñarles. Y dije yo en mi corazón, en el 17, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío juzgará Dios. Sé que para el joven es difícil la edad entre los 10 años y los 20 años, en la cual su prioridad debe ser la meta con respecto a su profesión y aprender de la vida con la ayuda de los padres, pues cuando adelantamos los hechos, rompemos con toda ley natural y truncamos el plan que Dios tiene para cada uno y por supuesto desviamos el curso de nuestra vida y viviremos otra vida de la cual no tendremos contentamiento y será una vida con resentimiento crónico y se nos hace común la frase si yo hubiera. Y sabemos que el hubiera no existe, porque así si yo le hubiera dicho, si yo le hubiera aconsejado, si yo le hubiera puesto atención, si yo lo hubiera oído, porque muchos jóvenes cuando son marginados en sus hogares y también reciben bullying en los grupos sociales donde ellos se desarrollan, al final
desafortunadamente se quitan la vida. Y ahí es donde los padres se quedan diciendo si yo hubiera, pero ya es tarde, ya es tarde. Caen en fornicación y por supuesto en las consecuencias y a veces no por convicción propia, sino por el mal consejo de los amigos que si no lo hacen no es hombre y lo convencen de que el sexo es normal y que todo lo practican y que los padres nada tienen que decir, pues ellos ya tuvieron su tiempo. Esas son las frases que nosotros oímos. Espero que estas palabras nos hayan hecho reflexionar, porque el propósito es que hacer conciencia a los padres para que los jóvenes tengan el consejo a tiempo, que conforme a la palabra de Dios nosotros los podamos instruir, pero más que todo démosle la atención que necesitan. Lo dije y lo he repetido varias veces, mi edad de 73 años, no puedo exigirle a mi hijo que tiene 15, que tiene 20, que tiene 24, que tiene 25, que sea igual que yo. Eso no puede ser. En la actitud, yo debo de enseñarle a él la educación. Y por lo menos que tenga el respeto, tenga la educación que como padre usted debe de tener. Pero usted no puede exigirle que sea igual que usted porque usted ya tiene lo rebasa en 40 años posiblemente. Para poder aconsejar a su hijo, bajémonos nosotros a la edad de ellos para poder comprender y de esa manera poderles enseñar conforme a su manera de pensar. Pensemos en esto. Les doy las gracias en el nombre de nuestro Señor por el apoyo que dan a estas enseñanzas. No son muchos que se presentan dando las gracias o dando un saludo, pero yo sé que hay muchas personas y muchos hermanos que ven estas enseñanzas y que les he prometido que siempre van a estar los martes y los viernes, mientras que Dios me dé vida, aún que yo me congregue y que esté congregándome regularmente. Este es algo que Dios me dio y lo voy a seguir haciendo en el nombre del Señor. Pido sus oraciones porque es muy importante para que el Señor me dé la salud y me dé siempre la alegría, el ánimo de poder compartir con usted lo que Dios me dio. Oremos y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en mi boca. Has sido tú, Señor, porque lo que tú me has dado, he dado. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que los padres adquiramos esa responsabilidad, Señor, como padres que somos, para educar a nuestros hijos, para proveerles a ellos un futuro mejor, Señor. Sé que la maldad se ha multiplicado en el mundo y que es difícil, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y sabemos que tú harás la otra parte en la vida de ellos cuando nosotros no estamos presentes, Señor. Y esa es la fe y la confianza que tenemos, porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera. Señor, si alguien está con alguna enfermedad, si tiene algún dolor, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús yo te ruego, Padre Santísimo, que tu mano de poder, Señor, y que esta persona pueda ser sanada, Señor. Si hay un conflicto, alguna dificultad, un problema, Señor, una depresión, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús yo te ruego que pongas tu mano, Señor, de poder y puedas, Señor, liberar de cualquier presión, Padre Santo, cualquier dificultad y problema. Señor, en el nombre de Jesús, que sean bendecidos, Señor, todos en tu nombre, Padre Santísimo, los pongo en tus manos. A los amigos, Señor, que puedan ver estas enseñanzas, que tú puedas, Padre Santísimo, redarguir su espíritu y que puedan venir, Señor, mientras que tú puedas ser hallado. En el nombre del Padre te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Confiemos en nuestro Señor, que Él es
Él está vivo. Bendito sea el Señor. Hasta el martes. Amén.